La madre soltera caminó 10 kilómetros bajo la lluvia para llegar a la entrevista. No tenía dinero para el bus, no tenía paraguas, pero no se rindió. El millonario la vio en el camino, le ofreció ayuda, ella rechazó, y cuando llegó empapada a la empresa, descubrió quién era él realmente. Entonces él tomó una decisión que cambió todo. Renata de Oliveira sabía que no tenía dinero para el camión antes de abrir la cartera. Lo sabía desde anoche, cuando le quedaban 32 pesos después de pagar la luz con 2 semanas de retraso. Esos 32 pesos eran para leche y pan. Mateo necesitaba comer. El pasaje al centro costaba 24 pesos solo de ida. No había forma de hacer que los números funcionaran. Revisó el celular. Las 6:30. La entrevista era a las 9 en Polanco, 10 kilómetros desde Ecatepec. 2 horas caminando si no paraba. Tendría que salir ya. El terno que había comprado en el tianguis 2 semanas atrás estaba colgado en la puerta del closet. Era de hombre, obvio. Las costuras en los hombros lo delataban, y la tela era demasiado gruesa para ser ropa de mujer, pero había costado 50 pesos y era lo único formal que tenía. Renata había pasado 3 noches ajustándolo con la máquina de coser prestada de doña Carmen. Había subido el ruedo del pantalón, angostado la cintura, metido la chaqueta en las mangas y el torso. No quedaba perfecto. Seguía viéndose un poco raro, un poco grande en algunas partes, pero serviría. Tenía que servir. Se vistió rápido, tratando de no pensar en cómo se vería llegando a una empresa de millonarios, con un traje mal ajustado y zapatos del año pasado que ya empezaban a despegarse de la suela. Mateo estaba dormido en el cuarto de al lado. 3 años, el cabello negro igual al de ella, la boca abierta mientras soñaba con quién sabe qué. Renata entró despacio y le acomodó la cobija. No quería despertarlo. Doña Carmen llegaría en 1 hora para cuidarlo. La vecina nunca le cobraba nada, solo le pedía que compartiera lo que pudiera cuando había un poco más. Últimamente no había un poco más. Últimamente apenas había para lo básico. Renata le dejó una nota en la mesa de la cocina agradeciéndole, junto con 2 panes dulces que había guardado del domingo. Era lo único que podía ofrecer. Salió del departamento a las 6:40. El cielo estaba gris, cargado de nubes que prometían lluvia. Renata caminó rápido por las calles de Ecatepec, pasando por los puestos que empezaban a abrir, por las señoras que barrían sus banquetas, por los perros callejeros que buscaban comida en las bolsas de basura. Conocía cada esquina de este barrio. Había vivido aquí desde que Marcos y ella se mudaron juntos, cuando todavía creía que iban a construir algo, cuando todavía no sabía que él iba a desaparecer, dejándola con un bebé de 3 meses y deudas que no sabía que existían. Pero eso fue hace 3 años. No tenía caso pensar en eso ahora. Llegó a Insurgentes Norte después de 40 minutos. Las piernas ya le empezaban a doler. Había desayunado solo café, sin azúcar, porque se había acabado la semana pasada. El estómago le hacía ruido, pero lo ignoró. Tenía que concentrarse en llegar. 10 kilómetros. Todavía faltaban como 7. El tráfico ya estaba pesado. Camiones llenos de gente que iba a trabajar al centro, coches tocando el claxon, vendedores ambulantes ofreciendo chicles y cigarros en cada semáforo. Renata caminaba por la banqueta, esquivando a la gente que esperaba el transporte, tratando de mantener el paso firme, aunque los zapatos le rozaban el talón con cada zancada. Empezó a llover a las 7:30. Primero fueron solo unas gotas, ligeras, casi imperceptibles. Renata aceleró el paso. Tal vez pararía, tal vez solo era una llovizna pasajera, pero en 5 minutos ya estaba cayendo con fuerza. Agua fría que empapaba el terno, que le mojaba el cabello, que convertía las calles en ríos grises donde los coches salpicaban al pasar. Renata no tenía paraguas, no tenía impermeable, solo tenía el traje mal ajustado que ahora se pegaba a su cuerpo, pesado por el agua. Siguió caminando. No había opción. No podía regresar. No podía llegar tarde. Esta entrevista era lo único que tenía. Recepcionista en una inmobiliaria. 8,000 pesos al mes. No era mucho, pero era más de lo que tenía ahora. Era suficiente para pagar la renta, para comprar comida, para dejar de vivir al día rogando que no se rompiera nada porque no había dinero para arreglarlo. Pasó por Reforma, con sus edificios altos y sus camellones cuidados. Aquí todo se veía diferente, limpio, ordenado.
La gente caminaba rápido con sus paraguas de colores, entrando a cafeterías donde un café costaba lo que ella ganaba en mediodía de trabajos informales. Renata no pertenecía aquí, lo sabía, pero necesitaba ese trabajo. Siguió caminando bajo la lluvia, ignorando las miradas de la gente que la veía pasar empapada, ignorando el frío que ya le calaba los huesos, ignorando el dolor en los pies que gritaba con cada paso. Leonardo Alcántara manejaba por Reforma rumbo a su oficina en Polanco. La lluvia golpeaba el parabrisas del BMW con tanta fuerza que casi no se veía la calle. Había salido temprano de su casa en Bosques de las Lomas, como siempre. Le gustaba llegar antes que todos, revisar los proyectos del día, responder correos que se acumulaban durante la noche. Así había construido su empresa, levantándose antes que los demás, trabajando más horas, viendo oportunidades donde otros veían problemas. Había empezado con una construcción pequeña en Naucalpan 15 años atrás, cuando tenía 25, y todo lo que tenía era un préstamo que tardó 5 años en pagar. Ahora tenía edificios en toda la ciudad, desarrollos residenciales, plazas comerciales, pero nunca había olvidado de dónde venía. Todavía recordaba las noches durmiendo en la obra para no gastar en pasajes, las comidas de frijoles y tortillas, el miedo constante de que todo se viniera abajo. El tráfico avanzaba despacio. La lluvia siempre convertía la ciudad en un desastre. Leonardo cambió de carril y fue entonces cuando la vio. Una mujer caminando bajo la lluvia torrencial, completamente empapada, con un traje que se veía extraño en ella. No llevaba paraguas, no se estaba cubriendo, solo caminaba, con la cabeza un poco agachada contra el agua, pero sin detenerse. Leonardo frunció el ceño. Había algo en la forma en que caminaba. Determinación, tal vez, o desesperación, no estaba seguro. Pero no era normal ver a alguien así, empapado hasta los huesos, siguiendo adelante como si nada. Avanzó unos metros más y la volvió a ver. Seguía caminando. No había parado. No había buscado refugio bajo algún toldo o entrada de edificio. Solo seguía, paso tras paso, bajo la lluvia que no daba señales de parar. Leonardo bajó la velocidad del coche. Había algo perturbador en esa imagen. Una mujer sola, empapada, caminando por Reforma como si estuviera en una misión de la que no podía desviarse. ¿A dónde iba? ¿Por qué no tomaba un taxi? ¿Por qué no se metía a una estación del metro a esperar que escampara? Bajó la ventana del copiloto. El agua entró de inmediato, pero no le importó. «Disculpe», gritó por encima del ruido de la lluvia. La mujer no se detuvo. Tal vez no lo había escuchado. Leonardo aceleró un poco para alcanzarla. «Disculpe», volvió a gritar. Esta vez ella se detuvo y lo volteó a ver. Era joven, tal vez 30 años, con el cabello pegado a la cara por el agua, el traje empapado, los zapatos llenos de lodo. Pero lo que más le llamó la atención fueron sus ojos. No había miedo, no había súplica, solo cansancio y algo más, algo que se parecía a la terquedad. «¿Necesita que la lleve a algún lado?», Leonardo preguntó. «La lluvia sigue fuerte». Renata observó al hombre dentro del coche. Traje caro, coche alemán, manos limpias en el volante. No lo conocía, no sabía quién era. Ya había aprendido a no confiar en desconocidos que ofrecían ayuda sin razón, especialmente hombres. «Gracias, pero estoy bien», respondió. Su voz sonó más firme de lo que se sentía. Leonardo insistió. «Va a llegar empapada a donde vaya. Déjeme llevarla». «No es molestia». Renata negó con la cabeza. «De verdad, gracias. Estoy cerca». Y siguió caminando. Leonardo se quedó ahí por un momento, viendo cómo ella se alejaba bajo la lluvia. Estaba mintiendo. No estaba cerca de nada. Él conocía esta zona. No había nada residencial por aquí, solo oficinas. ¿A dónde diablos iba caminando con este clima? Renata no volteó atrás. Siguió caminando, aunque las piernas le temblaban del esfuerzo y el frío. No podía subirse al coche de un desconocido. No importaba qué tan mojada estuviera. No importaba qué tan cansada. Había escuchado demasiadas historias. Había visto demasiadas cosas. No iba a arriesgarse. Faltaban 2 kilómetros. Podía hacerlo. Tenía que hacerlo. Leonardo siguió manejando, pero no podía quitarse la imagen de la cabeza. Esa mujer caminando bajo la tormenta, rechazando ayuda, siguiendo adelante como si no hubiera alternativa. Llegó a su oficina en Polanco 15 minutos después. El edificio de cristal y acero brillaba bajo la lluvia. Entregó el coche al valet
y subió al piso 15 donde estaban las oficinas de Inmobiliaria Alcántara. Su asistente, Patricia, ya estaba ahí. Buenos días, señor Alcántara. Tiene 3 reuniones esta mañana. La primera es con los arquitectos del proyecto Satélite a las 10. Buenos días, Patricia. ¿Y la entrevista para recepcionista? Ah, sí, es a las 9. La candidata es Renata de Oliveira. Viene recomendada por la agencia. Currículum dice que tiene experiencia en atención al cliente. Leonardo asintió. Está bien, avísame cuando llegue. Entró a su oficina y se quitó el saco mojado. La vista desde aquí era impresionante. Toda la ciudad se extendía ante él, gris bajo la lluvia pero imponente. Había trabajado 15 años para llegar aquí. 15 años de sacrificios, de apuestas arriesgadas, de noches sin dormir preocupado por el dinero. Pero lo había logrado. Ahora tenía todo lo que había soñado, o casi todo. A veces, en las noches, cuando regresaba a su casa vacía en Bosques de las Lomas, se preguntaba si valía la pena. Todo el dinero, todo el éxito, pero nadie con quien compartirlo. Nunca se había casado, nunca había tenido hijos. Había estado demasiado ocupado construyendo su imperio, y ahora, a los 40 años, se preguntaba si había dejado pasar algo importante. Renata llegó al edificio de Inmobiliaria Alcántara a las 8:55, empapada hasta los huesos, con los zapatos chorreando agua, el terno pegado al cuerpo como una segunda piel. El guardia de seguridad la detuvo en la entrada. ¿A dónde va? Tengo una entrevista. A las 9, con recursos humanos. El guardia la examinó de arriba abajo con una expresión que dejaba claro lo que pensaba. Nombre, Renata de Oliveira. El guardia revisó su lista. Está bien, piso 15. Renata subió en el elevador, consciente del charco de agua que se formaba a sus pies. Se vio reflejada en las paredes de espejo del elevador. Era un desastre. El cabello chorreando, el maquillaje corrido, el terno arrugado y oscurecido por el agua. No había forma de arreglarse. No había tiempo. Las puertas se abrieron en el piso 15. Renata entró a la recepción de Inmobiliaria Alcántara, dejando un rastro de agua en el piso de mármol. La recepcionista actual, una mujer de unos 50 años con el cabello perfectamente peinado y un traje que probablemente costaba más que 2 meses de renta de Renata, levantó la vista y no pudo ocultar su sorpresa. «Buenos días», dijo Renata, tratando de mantener la voz firme. «Tengo una entrevista a las 9 con recursos humanos. Renata de Oliveira». La recepcionista revisó su computadora. «Sí, aquí está, pero llegó muy temprano y está toda mojada». Renata apretó los puños dentro de los bolsillos del saco empapado. «Lo sé, llovió en el camino. ¿Hay algún baño donde pueda secarme un poco?» La recepcionista señaló un pasillo. «Al fondo a la derecha, pero no creo que haya mucho que hacer. Está empapada hasta los huesos». Renata caminó hacia el baño sintiendo las miradas de las personas que pasaban. Empleados bien vestidos, con ropa seca y cara, que la observaban con curiosidad o con algo que se parecía a la lástima. Entró al baño y se vio en el espejo. Era peor de lo que había imaginado. El cabello le caía en mechones mojados sobre los hombros, el poco maquillaje que se había puesto esa mañana estaba corrido bajo los ojos, y el terno se veía ridículo, obviamente de hombre, obviamente barato, obviamente empapado. Los zapatos estaban llenos de lodo y uno de ellos tenía la suela casi despegada. Renata cerró los ojos y respiró hondo. No podía llorar, no ahora. Necesitaba este trabajo, necesitaba que la vieran capaz, profesional, confiable. No podía presentarse así y esperar que le creyeran cualquier cosa. Tomó papel del baño y trató de secarse como pudo. Se quitó el saco y lo escurrió en el lavabo, viendo cómo el agua caía gris por el desagüe. Se secó el cabello lo mejor que pudo y se lo amarró en una coleta baja. Se limpió el maquillaje corrido con más papel. No quedó perfecta, ni cerca, pero al menos ya no parecía alguien que acababa de salir de un río. Se puso el saco de nuevo, todavía húmedo pero menos chorreante, y salió del baño. La recepcionista le indicó que esperara en una sala pequeña, con sillones de cuero y revistas de arquitectura en la mesa de centro. Renata se sentó en la orilla de uno de los sillones, tratando de no mojar demasiado el mueble. Revisó la hora en el reloj de pared. 9:10. Ya debería haber empezado la entrevista. Esperó 5 minutos más. 10, 15. A las 9:30, una mujer joven con lentes y una tablet en la mano se asomó por la puerta.
¿Renata de Oliveira? Renata se puso de pie rápido. Sí, soy yo. La mujer la examinó de arriba abajo sin disimular. Soy Andrea Salinas, de Recursos Humanos. Ven conmigo. Renata la siguió por un pasillo con ventanales enormes que daban a la ciudad. Todo en ese edificio gritaba dinero. Los pisos brillaban. Las paredes tenían cuadros modernos que probablemente costaban una fortuna. Y cada oficina que pasaban tenía muebles elegantes y tecnología de última generación. Andrea la llevó a una sala de juntas pequeña, con una mesa de cristal y sillas ergonómicas. «Siéntate», dijo señalando una silla. Renata se sentó, consciente de que estaba dejando el asiento mojado. Andrea se sentó frente a ella y abrió su tablet. «Bueno, vamos a empezar. Veo que vienes de la agencia de empleos. ¿Tienes experiencia en recepción?» Renata asintió. «Trabajé 2 años como recepcionista en una clínica dental. También he hecho atención al cliente en tiendas departamentales». Andrea tecleó algo en su tablet. «¿Por qué dejaste la clínica?» «Cerraron. Los dueños se jubilaron y vendieron el local». Renata no mencionó que después de eso había trabajado en 3 lugares diferentes, que solo le daban contratos temporales, o que había pasado 6 meses sin encontrar nada estable, sobreviviendo de trabajos informales que apenas le daban para comer. Andrea siguió haciendo preguntas. «¿Qué horarios puedes trabajar? ¿Tienes algún impedimento para quedarte tiempo extra? ¿Sabes usar Excel y Word?» Renata respondió cada pregunta lo mejor que pudo, tratando de sonar segura, aunque sentía que el terno húmedo le pesaba como una losa. Andrea finalmente cerró su tablet. «Mira, voy a ser honesta contigo. Llegaste en muy malas condiciones. Estás empapada. Tu ropa no es la más adecuada para una entrevista profesional, y eso dice mucho sobre tu capacidad de planear y presentarte adecuadamente». Renata sintió que algo se quebraba dentro de ella, pero mantuvo la voz firme. «Vivo en Ecatepec. No tenía dinero para el transporte. Caminé 10 kilómetros para llegar aquí. Empezó a llover a mitad del camino. No tenía paraguas. No tenía de dónde sacar dinero para un taxi. Pero llegué. Llegué a tiempo». Andrea la observó en silencio por un momento. «¿Caminaste 10 kilómetros bajo la lluvia para venir a esta entrevista?» «Sí». «¿Por qué?» «Porque necesito este trabajo. Tengo un hijo de 3 años. Llevo meses buscando algo estable. Esto es lo único que tengo. No podía no venir». Andrea cerró su tablet. «Entiendo. Pero esto no es solo una cuestión de esfuerzo. Necesitamos a alguien que pueda presentarse bien todos los días, que proyecte la imagen de la empresa». Renata apretó los puños bajo la mesa. «Si me dan el trabajo, prometo presentarme bien. Voy a conseguir ropa adecuada. Voy a llegar temprano siempre. No van a tener ninguna queja». Andrea suspiró. «Voy a hablar con mi jefe. Espera aquí». Renata se quedó sola en la sala de juntas, sintiendo cómo el frío del terno mojado le calaba hasta los huesos. Sabía que no iba a conseguir el trabajo. Lo había visto en los ojos de Andrea. Había llegado como una indigente, empapada y con ropa de segunda mano. ¿Quién contrataría a alguien así para ser la primera cara que ven los clientes al entrar? Se limpió una lágrima que empezaba a formarse. No podía llorar aquí. No podía derrumbarse. Tenía que regresar a casa, buscar a Mateo con doña Carmen y seguir buscando. Siempre había algo más. Siempre había otra oportunidad. Eso era lo que se decía cada vez que una puerta se cerraba. Pero cada vez era más difícil creerlo. La puerta de la sala se abrió. Andrea entró con una expresión que Renata no supo descifrar. «El señor Alcántara quiere hablar contigo». Renata parpadeó. «¿Quién?» «El dueño de la empresa. Normalmente no participa en entrevistas para recepción, pero cuando le conté tu situación, insistió en conocerte». Renata sintió un nudo en el estómago. El dueño quería verla. Eso no podía ser bueno. Probablemente quería decirle personalmente que no servía, que buscara en otro lado. Se puso de pie. «Está bien». Andrea la guió de regreso por el pasillo, pero esta vez subieron un piso más. El piso 16 era diferente, más silencioso, más elegante, con menos gente. Llegaron a una puerta de madera oscura con una placa dorada que decía «Leonardo Alcántara, director general». Andrea tocó la puerta. «Adelante», dijo una voz masculina desde dentro. Andrea abrió y le indicó a Renata que entrara. La oficina era enorme. Ventanales del piso al techo con vista a toda la ciudad. Un escritorio de madera maciza, con 2 pantallas de computadora, sillones de cuero, estantes llenos de libros y maquetas de edificios.
y detrás del escritorio, un hombre de unos 40 años, cabello oscuro con algunas canas en las sienes, traje perfectamente cortado, mirada seria pero no hostil. Renata lo reconoció de inmediato. Era el hombre del coche, el que le había ofrecido llevarla mientras caminaba bajo la lluvia. Leonardo la reconoció también. Sus ojos se abrieron ligeramente en sorpresa. «¿Eres tú?» Renata no supo qué decir. «Sí». Leonardo se puso de pie. «Siéntate, por favor. Andrea, puedes retirarte». Andrea salió cerrando la puerta detrás de ella. Renata se sentó en una de las sillas frente al escritorio, consciente de que estaba dejando el asiento mojado, consciente de que probablemente se veía patética. Leonardo se sentó de nuevo y la observó en silencio por un momento. «Entonces caminaste 10 kilómetros bajo la lluvia para llegar a esta entrevista». Renata asintió. No tenía otra opción. Leonardo se recargó en su silla. «Cuando te vi en la calle, pensé que tal vez ibas a alguna emergencia. No imaginé que venías aquí». Renata no respondió. No sabía qué decir. Leonardo continuó. «Andrea me dijo que tienes un hijo de 3 años, que llevas meses buscando trabajo estable, que necesitas este empleo. ¿Es verdad?» Leonardo tamborileó los dedos sobre el escritorio. «¿Por qué no aceptaste que te llevara? Te hubiera ahorrado llegar empapada». Renata lo miró directamente. No lo conocía, no sabía quién era. He escuchado demasiadas historias de mujeres que suben a coches de desconocidos y no regresan. No iba a arriesgarme. Leonardo asintió lentamente. «Entiendo. Fue una decisión inteligente». Hubo un silencio largo. Renata esperó a que él dijera lo que tenía que decir, que no podía contratarla, que buscara en otro lado, que le deseaba suerte. Pero Leonardo dijo algo completamente diferente. «No voy a contratarte como recepcionista». Renata sintió que el corazón se le caía. Lo sabía. Lo había sabido desde que entró empapada al edificio. «Está bien», dijo tratando de mantener la voz firme. «Gracias por su tiempo». Se puso de pie para irse, pero Leonardo levantó una mano. «Espera, no terminé. No te voy a contratar como recepcionista porque necesito una secretaria personal. Alguien que me ayude a organizar mi agenda, a manejar mi correspondencia, a coordinar reuniones. Es un puesto con más responsabilidad, más trabajo, pero también mejor pagado. 15,000 pesos al mes en lugar de 8. Renata se quedó paralizada. «¿Qué?» Leonardo se puso de pie. «Caminaste 10 kilómetros bajo una tormenta para llegar a una entrevista. Eso me dice que eres alguien comprometida, alguien que no se rinde fácilmente. Eso es exactamente lo que necesito». Renata no podía creer lo que estaba escuchando. «Pero yo no tengo experiencia como secretaria personal. Puedes aprender. Te voy a dar una semana de prueba. Si funciona, el puesto es tuyo. Si no, te ayudo a encontrar algo más». «¿Qué dices?» Renata sintió que las lágrimas empezaban a salir, pero esta vez no las contuvo. Sí, acepto». Leonardo sonrió por primera vez. «Bien, empieza el lunes. Y Renata, trae ropa seca». Renata llegó a su departamento en Ecatepec a las 11 de la mañana. Doña Carmen estaba sentada en el piso de la sala jugando con Mateo, quien construía una torre de bloques de plástico desgastados. Cuando el niño vio a su mamá entrar, dejó todo y corrió hacia ella. «¡Mami!», gritó abrazándola por las piernas. Renata lo levantó y lo apretó contra su pecho, sin importarle que todavía tenía la ropa húmeda. «Hola, mi amor», susurró besándole la cabeza. Doña Carmen se puso de pie con esfuerzo. «¿Cómo te fue? Estás toda mojada». Renata dejó a Mateo en el suelo. Llovió mucho, pero conseguí el trabajo. Doña Carmen abrió los ojos. «¿De verdad?» Renata asintió sintiendo que las lágrimas volvían. «Sí, pero no es de recepcionista. El dueño me ofreció ser su secretaria personal. 15,000 al mes». Doña Carmen se llevó las manos a la boca. «Ay, mija, qué bendición». Sabía que algo bueno iba a pasar. Las dos se abrazaron mientras Mateo las miraba sin entender por qué su mamá estaba llorando. Esa tarde, después de que doña Carmen se fue, Renata se dio un baño caliente con el agua que apenas salía tibia del calentador viejo. Se cambió de ropa y colgó el terno mojado en la ventana para que se secara. Necesitaba conseguir más ropa formal antes del lunes. No podía presentarse otra vez con el mismo traje de hombre mal ajustado. Contó el dinero que le quedaba, 32 pesos más los 50 que había guardado debajo del colchón para emergencias. 82 pesos en total. No era suficiente ni para un pantalón de segunda mano. Tendría que pedirle prestado a alguien. ¿Pero a quién?
Su mamá vivía en Veracruz y apenas tenía para ella. No tenía hermanos, no tenía amigos cercanos que pudieran prestarle dinero. Estaba sola, como siempre. Mateo entró al cuarto con su osito de peluche. «Mami, tengo hambre». Renata revisó la alacena. Quedaba arroz, frijoles, 2 jitomates medio pasados y media cebolla. Preparó arroz con frijoles y lo sirvió en 2 platos. Mateo comió sin quejarse, aunque era lo mismo que habían comido ayer y anteayer. Renata comió poco, dejándole a él la mayor parte. Después de comer, lo acostó para su siesta y se sentó en la mesa de la cocina con una libreta vieja. Hizo cuentas: 15,000 pesos al mes, menos 3,000 de renta, menos 1,000 de guardería, menos como 2,000 de comida y servicios. Le quedarían 9,000. 9,000 pesos que podía ahorrar, que podía usar para comprar ropa mejor, para arreglar cosas en el departamento, para darle a Mateo lo que necesitaba. Por primera vez en 3 años, sintió que podía respirar. El lunes llegó más rápido de lo que esperaba. Renata se levantó a las 5 de la mañana. Se puso el mismo terno que había usado en la entrevista, ya seco pero todavía con las arrugas marcadas. No había tenido dinero para comprar algo nuevo. Tendría que esperar a su primer pago. Se maquilló con lo poco que tenía, se peinó el cabello en una cola baja y se puso los mismos zapatos despegados. Dejó a Mateo dormido. Doña Carmen vendría a las 7 para llevarlo a la guardería. Renata salió del departamento a las 5:30. Esta vez tenía dinero para el camión, 40 pesos que había apartado del préstamo que doña Carmen le había hecho el domingo. El trayecto fue largo, casi 2 horas con todo el tráfico, pero al menos llegó seca. Entró al edificio de Inmobiliaria Alcántara a las 7:30. La recepcionista era diferente, una chica joven que la saludó con una sonrisa. «Buenos días. ¿En qué la puedo ayudar? Soy Renata de Oliveira. Hoy empiezo como secretaria del señor Alcántara». La chica revisó su computadora. «Ah, sí, aquí está. Patricia va a venir por ti en un momento». Patricia resultó ser una mujer de unos 35 años, bien vestida, con el cabello corto y una expresión eficiente. «Hola Renata, soy Patricia Mendoza, asistente administrativa. Yo te voy a entrenar esta semana». Renata la siguió al piso 16. Patricia le mostró un escritorio pequeño justo afuera de la oficina de Leonardo. «Este es tu lugar. Aquí vas a manejar la agenda del señor Alcántara, sus llamadas, su correspondencia. También vas a coordinar sus reuniones y viajes. Es un trabajo demandante. Él es muy exigente con los detalles». Renata asintió. «Entiendo». Patricia le dio una computadora, una libreta y una lista de contraseñas. Empezamos con lo básico. El señor Alcántara llega todos los días a las 8. Le gusta tener su café listo cuando llega, negro, sin azúcar. A las 8:30 revisa su agenda del día contigo. A las 9 empiezan las reuniones. Tienes que asegurarte de que todos los documentos estén listos antes de cada junta. Renata tomó notas de todo. Patricia hablaba rápido, dando instrucciones sobre sistemas internos, protocolos, personas clave en la empresa. Era mucha información de golpe, pero Renata se concentró en memorizar cada detalle. Leonardo llegó a las 8 en punto. «Buenos días, Patricia». «Buenos días, Renata». Renata se puso de pie. «Buenos días, señor Alcántara. Su café está listo». Leonardo tomó la taza que ella le ofrecía. «Gracias. Patricia, ¿puedes dejarnos un momento?» Patricia asintió y salió. Leonardo se quedó de pie frente al escritorio de Renata. «¿Cómo te sientes?» «Nerviosa», admitió Renata. «Es mucha información nueva». Leonardo asintió. «Lo sé, pero Patricia es buena maestra, y yo no espero que lo sepas todo de inmediato, solo necesito que seas honesta. Si no entiendes algo, pregunta. Si cometes un error, dímelo. No me gustan las sorpresas». Renata asintió. «Entendido». Leonardo se dio vuelta para entrar a su oficina, pero se detuvo. «Y Renata, vas a necesitar ropa más formal. No por imagen, sino porque aquí hace frío con el aire acondicionado. Ese saco no te va a servir mucho». Renata sintió que le ardían las mejillas. «Lo sé. En cuanto reciba mi primer pago, voy a comprar ropa adecuada». Leonardo la observó por un momento. «Habla con Patricia. Ella te puede dar un adelanto para ropa de trabajo. Considéralo parte de tu contrato». Renata pasó el resto de la mañana aprendiendo los sistemas de la empresa. Patricia le enseñó a usar el calendario digital de Leonardo, a filtrar sus correos, a organizar documentos en carpetas específicas. Todo era más complicado de lo que Renata había imaginado. Leonardo
No era solo el dueño de la empresa, era el que tomaba todas las decisiones importantes, el que revisaba cada proyecto, el que se reunía con clientes, inversionistas, arquitectos, contratistas. Su agenda era un caos organizado de juntas que se encimaban, llamadas internacionales a horas raras, viajes de último minuto. Renata se preguntó cómo una sola persona podía manejar tanto sin volverse loca. A las 2 de la tarde, Leonardo salió de una junta. «Renata, necesito que canceles mi comida de las 3 con el arquitecto Mendoza. Algo salió en la obra de Interlomas. Voy a ir a revisarlo personalmente». Renata revisó la agenda. «¿Reagendo con el arquitecto Mendoza?» «Sí. Para mañana a la misma hora. Y avísale a Javier que voy para allá». Leonardo tomó su saco y salió sin decir más. Patricia se acercó al escritorio de Renata. «Así es todos los días. Todo cambia de último minuto. Tienes que ser flexible». Renata asintió. «¿Siempre trabaja tanto?» Patricia soltó una risa corta. «Esto es poco. Deberías verlo en temporada alta de proyectos. Se queda hasta las 11 de la noche. Viene los sábados. A veces los domingos. No sé cuándo descansa». Renata pensó en Mateo, en cómo apenas lo veía por las mañanas antes de irse y por las noches cuando regresaba cansada. Pero este trabajo pagaba el triple de lo que había ganado antes. Valía la pena. Tenía que valer la pena. La primera semana fue agotadora. Renata llegaba a las 7:30 y se iba a las 7 de la noche. Aprendió a manejar la agenda de Leonardo, a anticipar lo que necesitaba antes de que lo pidiera, a filtrar las llamadas importantes de las que podían esperar. Cometió errores. Agendó una junta 2 veces el mismo día. Olvidó imprimir unos documentos importantes. Confundió los nombres de 2 clientes en un correo. Pero cada vez que se equivocaba, Leonardo solo le decía cómo arreglarlo y seguía adelante. No gritaba, no la hacía sentir estúpida, solo esperaba que aprendiera. El viernes Patricia le dio un sobre. «Es tu adelanto, 5,000 pesos. Descontamos 1,000 pesos de tu sueldo durante los próximos 5 meses». Leonardo lo autorizó. Renata abrió el sobre y sintió que se le cerraba la garganta. 5,000 pesos. Más dinero del que había visto junto en meses. «Gracias», susurró. Patricia sonrió. «Anda, ve a comprarte ropa. Hay una tienda departamental cerca que tiene buenas ofertas». Renata fue esa tarde después del trabajo. Compró 2 pantalones formales, 2 blusas, un saco de mujer que le quedaba bien y zapatos nuevos. Gastó 3,000 pesos. Con los 2,000 que le quedaban, pagó parte de la renta atrasada. Cuando llegó a su departamento, Mateo estaba dormido. Renata colgó la ropa nueva en el closet y se sentó en la cama a llorar. Eran lágrimas de alivio, de gratitud, de esperanza. La segunda semana fue más fácil. Renata ya conocía la rutina de Leonardo. Sabía que le gustaba revisar correos apenas llegaba, que odiaba las juntas largas sin agenda clara, que se saltaba comidas cuando estaba concentrado en un proyecto. Renata empezó a llevarle almuerzo cuando veía que no había salido de su oficina en horas. Solo un sándwich o una ensalada que compraba en la cafetería del edificio. Leonardo siempre le agradecía, pero nunca hacía comentarios. Un martes en la tarde, Leonardo la llamó a su oficina. «Siéntate». Renata se sentó frente a su escritorio. «¿Pasa algo?» Leonardo cerró su laptop. «Quiero preguntarte algo personal. Si te incomoda, no tienes que responder». Renata sintió que el corazón se le aceleraba. «Está bien». «¿Por qué estás sola? Tienes un hijo de 3 años, pero no mencionas al padre. No tienes anillo. No hablas de nadie». Renata respiró hondo. «El papá de Mateo se fue cuando mi hijo tenía 3 meses. Dijo que no estaba listo para ser padre, que era muy joven, que necesitaba encontrarse a sí mismo». Leonardo frunció el ceño. «¿Te dejó sola con un bebé?» «Sí, y con deudas que no sabía que había hecho. Tardé 1 año en pagarlas». Leonardo se recargó en su silla. «¿Y tu familia?» «Mi mamá vive en Veracruz. Tiene su vida allá. Traté de regresar con ella cuando Mateo nació, pero no funcionó. Volví a la Ciudad de México. He estado sola desde entonces». Leonardo la observó en silencio. «¿Por eso caminaste 10 kilómetros bajo la lluvia?» Renata asintió. No tenía otra opción. Leonardo se puso de pie y caminó hacia la ventana. «Cuando yo tenía 25, empecé mi primera construcción. No tenía dinero. Pedí prestado. Dormía en la obra para no gastar en transporte. Comía 1 vez al día. Todos me decían que estaba loco, que iba a fracasar,
Pero no me rendí. Renata no sabía qué decir. Leonardo se giró para mirarla. Veo eso mismo en ti, esa terquedad, esa negativa a rendirte. Por eso te contraté. Renata sintió que algo se movía en su pecho, algo que no había sentido en mucho tiempo. Pasaron 3 semanas más y Renata ya se sentía parte de la empresa. Conocía a los clientes frecuentes, sabía qué proyectos eran prioridad, podía predecir qué necesitaba Leonardo antes de que lo pidiera. La relación entre ellos había cambiado. Ya no era solo jefe y empleada. Leonardo empezó a preguntarle su opinión sobre cosas pequeñas. ¿Este correo suena muy formal? ¿Crees que debería mover esta junta o dejarla donde está? Renata respondía con honestidad y él escuchaba. A veces seguía su consejo, a veces no, pero siempre la tomaba en cuenta. Eso era nuevo para Renata. Marcos nunca había escuchado nada de lo que ella decía, nunca le había pedido su opinión sobre nada importante. La trataba como si fuera decoración, algo bonito que tener cerca, pero sin voz real. Un jueves, Leonardo tuvo una junta que se extendió hasta las 9 de la noche. Renata ya debería haberse ido hace horas, pero se quedó esperando por si necesitaba algo. Cuando la junta terminó, Leonardo salió de la sala de conferencias con cara de agotamiento. Todos se habían ido ya. El piso estaba vacío y silencioso. Leonardo la vio en su escritorio y frunció el ceño. ¿Por qué sigues aquí? Pensé que tal vez necesitarías algo después de la junta. Leonardo se aflojó la corbata. Ya es tarde. Deberías estar en tu casa con tu hijo. Renata apagó su computadora. Lo sé, pero doña Carmen se queda con él hasta que yo llegue. Leonardo se sentó en la orilla de su escritorio. ¿Quién es doña Carmen? Mi vecina. Ella cuida a Mateo cuando yo trabajo. Es la única persona en quien confío. Leonardo asintió. ¿Y ella no cobra? Renata negó con la cabeza. No. Solo le comparto lo que puedo de la despensa. Dice que le gusta tener compañía. Leonardo la observó durante un momento. ¿Ya cenaste? No. Normalmente como algo cuando llego a casa. Leonardo se puso de pie. Yo tampoco. ¿Quieres que pidamos algo? ¿Aquí o en algún lado? Renata dudó. No sé si sea apropiado. Leonardo sonrió por primera vez en todo el día. Renata, llevamos un mes trabajando juntos. Creo que podemos comer sin que sea inapropiado. Renata sintió que se sonrojaba. Está bien. Leonardo pidió comida china de un restaurante cercano. Comieron en su oficina, sentados en los sillones frente a la ventana que daba a la ciudad iluminada. Leonardo le preguntó sobre Mateo, cómo era, qué le gustaba hacer si ya iba a la escuela. Renata le contó todo, cómo Mateo amaba los dinosaurios aunque nunca había ido a un museo a ver uno de verdad. Cómo le encantaba dibujar con los crayones viejos que ella le había comprado en el tianguis. Cómo cada noche le pedía que le contara un cuento antes de dormir, aunque Renata estaba tan cansada que a veces se quedaba dormida a mitad de la historia. Leonardo escuchaba con atención. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo para ti? Algo que no tuviera que ver con Mateo o con el trabajo. Renata lo pensó. No me acuerdo. Hace años, probablemente. Leonardo dejó su plato vacío en la mesa. Eso no está bien. Necesitas tiempo para ti también. Renata soltó una risa sin humor. No hay tiempo. Cuando no estoy trabajando estoy con Mateo, y cuando no estoy con él estoy durmiendo. Así ha sido desde que nació. Leonardo se recargó en el respaldo del sillón. Entiendo. Yo hago lo mismo. Trabajo, duermo, trabajo otra vez. No hay mucho más. Renata lo observó. No tiene familia. ¿Alguien que lo esté esperando en casa? Leonardo negó con la cabeza. No, nunca me casé. Nunca tuve hijos. He estado demasiado ocupado construyendo todo esto. Señaló con la mano la oficina, la ciudad afuera. ¿Y no se arrepiente? Leonardo la miró directamente. A veces, en las noches cuando llego a una casa vacía, me pregunto si valió la pena cambiar todo lo demás por esto. Pero luego me levanto al día siguiente y sigo porque es lo único que sé hacer. Renata entendía eso. Entendía vivir en automático porque detenerse significaba pensar en todo lo que no tenías, en todo lo que habías perdido. Terminaron de comer y Leonardo insistió en que un chofer la llevara a su casa. Renata aceptó porque ya era tarde, y los camiones en esa zona no eran seguros a esas horas. Durante el trayecto a Ecatepec, Renata pensó en la conversación que habían tenido. Leonardo no era lo que había imaginado cuando lo conoció. No era el millonario frío y distante que esperaba. Era alguien que trabajaba tanto como ella, que se había sacrificado tanto como ella, solo que en direcciones diferentes.
Cuando llegó a su departamento, Mateo ya estaba dormido. Doña Carmen le contó que había cenado bien y que había dibujado un dinosaurio para su mamá. Renata le agradeció y se quedó sola. Se sentó en el piso junto a la cama donde dormía su hijo y lo observó respirar. Todo lo que hacía era por él. Cada día de trabajo agotador, cada noche sin dormir lo suficiente, cada sacrificio, era por él. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en 2 meses. Renata ya no se sentía fuera de lugar en la empresa. Sabía manejar todo lo que Leonardo necesitaba. Había aprendido a anticipar problemas antes de que sucedieran, a resolver crisis de último minuto, a mantener todo funcionando sin que él tuviera que preocuparse por los detalles. Leonardo confiaba en ella. Lo notaba en cómo le delegaba cosas importantes, en cómo le pedía su opinión sobre decisiones de negocio, en cómo la incluía en juntas donde antes solo estaban los ejecutivos principales. Patricia le dijo un día mientras comían en la cafetería que Leonardo nunca había confiado así en ninguna de sus secretarias anteriores. «Tú eres diferente», le dijo. «Él te respeta, y eso no es fácil de conseguir con él». Un viernes Leonardo le pidió que lo acompañara a ver una obra en construcción. «Necesito que tomes notas de todo lo que veas mal. A veces los contratistas se relajan cuando no estoy vigilando». Renata lo acompañó a un terreno en Santa Fe, donde estaban construyendo un edificio residencial de lujo. Leonardo caminó por toda la obra, señalando detalles que estaban mal. Las ventanas no están alineadas correctamente. Este muro tiene una grieta que no debería estar ahí. Los acabados de este baño son de menor calidad de la que pedimos. Renata tomaba notas de todo mientras Leonardo hablaba con el contratista. Observó cómo Leonardo manejaba la situación. Firme, pero justo. Exigente, pero no grosero. Sabía exactamente lo que quería y no aceptaba menos, pero también escuchaba cuando el contratista explicaba por qué algo se había hecho de cierta manera. Era un balance que Renata admiraba. Cuando terminaron la inspección, Leonardo la llevó a la terraza del edificio que todavía estaba en construcción. La vista era impresionante. Toda la ciudad se extendía ante ellos, brillando bajo el sol de la tarde. «Esto es lo que más me gusta de mi trabajo», dijo Leonardo. Ver algo que no existía convertirse en realidad, empezar con un terreno vacío y terminar con un edificio donde van a vivir familias, donde van a crecer niños, donde van a pasar cosas importantes. Renata observó la ciudad. Nunca había pensado en los edificios así. Para ella siempre habían sido solo estructuras, lugares donde vivir o trabajar, pero Leonardo los veía como algo más, como legado, como prueba de que había existido y había creado algo que duraría más que él. Regresaron a la oficina entrada la tarde. Leonardo tenía una última junta a las 6. Renata organizó los documentos que necesitaba y se los llevó a la sala de conferencias. Cuando salió se encontró con Patricia en el pasillo. «Él está diferente últimamente», dijo Patricia. «¿Diferente cómo?» «Más relajado, menos tenso. Antes siempre andaba con esa cara de que el mundo se iba a acabar. Ahora se le ve más tranquilo. No sé qué hiciste, pero funciona». Renata no sabía qué responder. No había hecho nada especial, solo hacía su trabajo. Pero tal vez eso era suficiente. Tal vez solo necesitaba a alguien que lo ayudara a llevar la carga. Esa noche, cuando Renata llegó a su casa, encontró a Mateo despierto esperándola. «Mami, mira lo que hice». Le mostró un dibujo que había hecho en la guardería. Era un dinosaurio verde con manchas moradas y una persona pequeña al lado. «¿Quién es esa persona?», preguntó Renata. «Eres tú, mami. Estás con el dinosaurio porque dijiste que algún día me ibas a llevar a ver uno de verdad». Renata sintió que se le apretaba el pecho. Con su primer sueldo completo, había pagado todas las deudas atrasadas. Con el segundo, había comprado comida para todo el mes. Con el tercero, había arreglado cosas en el departamento que llevaban roto años. Pero nunca había sobrado para algo extra. Nunca había sobrado para llevar a Mateo al Museo de Historia Natural que él tanto quería conocer. Se arrodilló junto a su hijo. «Pronto, mi amor, te lo prometo. Pronto vamos a ir a ver dinosaurios de verdad». El lunes Leonardo llegó más temprano de lo normal. Renata apenas había prendido su computadora cuando él salió de su oficina. «¿Tienes planes este sábado?». Renata parpadeó. «¿Este sábado?». «No». «¿Por qué?». Leonardo se recargó en su escritorio. «Tengo que ir a ver un terreno en Cuernavaca. Es un proyecto nuevo.
Pensé que tal vez tú y tu hijo querrían venir. Hacer un día de campo después de la inspección. Renata no supo qué decir. Nunca había mezclado su vida personal con el trabajo. Nunca había querido que Leonardo conociera a Mateo. Le daba miedo que eso cambiara la dinámica profesional que habían construido. Pero también sabía que Mateo nunca había salido de la ciudad. Nunca había ido a ningún lado que no fuera el parque de la colonia o la guardería. No sé si sea apropiado, dijo finalmente. Leonardo sonrió. Renata, trabajo los sábados. Si tú vienes conmigo técnicamente es trabajo, solo que esta vez puedes traer a tu hijo. ¿Qué dices? Renata pensó en Mateo, en cómo se emocionaría de ir a algún lado nuevo, en cómo tal vez podría correr en un espacio abierto sin preocuparse por los coches o la gente. Está bien, vamos. El sábado Leonardo pasó por ellos a las 9 de la mañana. Mateo estaba emocionadísimo de subirse a un coche tan bonito. Es como los que salen en la tele, mami, gritó. Leonardo se rió. ¿Te gustan los coches? Mateo asintió con entusiasmo. Me encantan. Algún día voy a tener uno. Leonardo arrancó. Estoy seguro de que sí. El trayecto a Cuernavaca fue tranquilo. Mateo iba pegado a la ventana viendo todo con asombro. Los árboles, las montañas, los pueblos que pasaban. Renata lo observaba sintiéndose agradecida de que alguien le estuviera dando a su hijo una experiencia que ella nunca habría podido pagar. Leonardo los llevó primero al terreno. Era enorme, en las afueras de Cuernavaca, con vista a las montañas. Mientras Leonardo hablaba con el vendedor y revisaba documentos, Renata dejó que Mateo corriera libre por el pasto. El niño gritaba de felicidad, persiguiendo mariposas, recogiendo piedras, riendo de una forma que Renata no había escuchado en mucho tiempo. Leonardo terminó su reunión y se acercó a ellos. ¿Listo para el día de campo? Mateo gritó que sí. Leonardo los llevó a un parque cercano donde compró tortas y refrescos. Se sentaron bajo un árbol y comieron mientras Mateo les contaba sobre los dinosaurios que quería ver algún día. Leonardo escuchaba con atención. ¿Cuál es tu favorito? El tiranosaurio Rex. Es el más fuerte. Leonardo asintió. Buen gusto. ¿Sabías que hay un museo en la Ciudad de México donde puedes ver esqueletos de dinosaurios? Mateo abrió los ojos enormes. ¿De verdad? Leonardo lo miró. ¿De verdad? Y si tu mamá está de acuerdo, tal vez podemos ir un día de estos. Mateo volteó a ver a Renata con súplica en los ojos. ¿Podemos, mami? Por favor. Renata sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, pero sonrió. Claro que podemos, mi amor. El domingo siguiente Leonardo cumplió su promesa. Pasó por Renata y Mateo a las 10 de la mañana para llevarlos al Museo de Historia Natural. Mateo no había dormido bien de la emoción. Toda la semana había hablado de los dinosaurios que iba a ver, de lo grande que iban a ser, de cómo el tiranosaurio Rex era el rey de todos. Renata lo había visto así de feliz pocas veces en su vida. Cuando Leonardo llegó, Mateo salió corriendo del departamento y lo abrazó por las piernas. «¡Vamos a ver dinosaurios!», gritó. Leonardo se rió. «Sí, campeón, vamos a ver todos los que quieras». El museo estaba lleno de familias, niños corriendo de un lado a otro, padres tomando fotos, grupos escolares con maestras que trataban de mantener el orden. Leonardo compró los boletos y entraron. Mateo no sabía hacia dónde ver primero. Todo le parecía increíble. Los fósiles, las réplicas, las explicaciones en las paredes. Pero cuando llegaron a la sala de los dinosaurios, se quedó paralizado. Ahí estaba, suspendido del techo, un esqueleto completo de tiranosaurio Rex. Enorme, imponente, con las mandíbulas abiertas mostrando dientes del tamaño de la mano de Mateo. El niño se quedó con la boca abierta, mirando hacia arriba sin poder hablar. Leonardo se arrodilló junto a él. «¿Qué opinas?», Mateo susurró sin dejar de mirar el esqueleto. «Es el más grande que he visto en mi vida». Leonardo sonrió. «Es bastante impresionante. ¿Quieres que te tome una foto con él?». Mateo asintió sin palabras. Leonardo sacó su celular y le tomó varias fotos. Luego le pidió a alguien que les tomara una foto a los tres juntos. Renata, Mateo y Leonardo, parados bajo el tiranosaurio Rex. Cuando Renata vio la foto después, sintió algo extraño. Parecían una familia. Los tres juntos, sonriendo, con Mateo en medio agarrando la mano de Leonardo y la de ella. No eran una familia, no podían serlo, pero en esa foto, por un momento, lo parecían. Pasaron 3 horas en el museo. Mateo quería verlo todo, cada fósil, cada réplica,
cada exhibición. Leonardo no se quejó ni una vez. Caminó con ellos por todas las salas, leyéndole a Mateo las explicaciones que el niño no podía leer todavía, respondiendo sus preguntas interminables, cargándolo cuando se cansó de caminar. Cuando salieron del museo, Leonardo los llevó a comer a un restaurante familiar cercano. Mateo pidió nuggets con papas y una malteada de chocolate. Renata pidió algo simple, consciente de que Leonardo estaba pagando todo. Pero él insistió en que pidiera lo que quisiera. «No es todos los días que salimos así», dijo. «Déjame hacer esto». Durante la comida, Mateo no dejó de hablar. De los dinosaurios, de cuál era su favorito ahora que los había visto de verdad, de cómo quería regresar pronto. Leonardo escuchaba con atención, haciéndole preguntas, respondiendo las suyas. Renata los observaba sintiendo algo que no había sentido en años. Gratitud, tal vez, o algo más profundo que no quería nombrar. Cuando terminaron de comer, Leonardo los llevó de regreso a Ecatepec. Mateo se quedó dormido en el asiento trasero, abrazando un peluche de dinosaurio que Leonardo le había comprado en la tienda del museo. Renata lo observaba dormir con una sonrisa. «Gracias», le dijo a Leonardo, «por todo. Por el museo, por la comida, por tu tiempo. Sé que tienes mejores cosas que hacer en domingo que andar con nosotros». Leonardo la miró de reojo mientras manejaba. «No tengo mejores cosas que hacer. Honestamente fue el mejor domingo que he tenido en años». Renata sintió que algo se movía en su pecho. «¿Por qué haces esto?» Leonardo frunció el ceño. «¿Hacer qué?» «Esto. Llevarnos al museo. Pasar tiempo con nosotros. No tienes ninguna obligación». Leonardo guardó silencio por un momento. Luego dijo en voz baja: «Porque me gusta estar con ustedes. Me gusta ver a Mateo feliz. Me gusta verte sonreír. Y porque cuando estoy con ustedes no me siento tan solo». Renata no supo qué responder. Leonardo continuó: «Llevo 15 años trabajando sin parar, construyendo edificios, haciendo dinero, creciendo la empresa. Pero al final del día, siempre regreso a una casa vacía. Nunca le di importancia. Pensé que el trabajo era suficiente. Pero desde que te conozco me he dado cuenta de que no lo es, que hay algo más que he estado perdiendo todo este tiempo». Renata sintió que las lágrimas empezaban a formarse. «Leonardo, yo no puedo darte lo que las mujeres de tu mundo pueden darte. No soy educada, no vengo de dinero, no sé de cosas elegantes. Solo soy una madre soltera tratando de sobrevivir». Leonardo detuvo el coche frente al edificio de Renata, pero no apagó el motor. «No quiero lo que las mujeres de mi mundo pueden darme. Quiero lo que tú me das. Honestidad, autenticidad. Alguien que me vea como Leonardo, no como el dueño de una empresa. Alguien que trabaje conmigo, no para impresionarme». Renata lo miró directamente. «¿Y qué quieres de mí exactamente?» Leonardo respiró hondo. «Quiero que me des una oportunidad de conocerte mejor, de conocer a Mateo mejor, de ver si esto que siento es real o solo es porque estoy cansado de estar solo». Renata sintió que el corazón le latía tan fuerte que Leonardo probablemente podía escucharlo. «Tengo miedo», admitió. «¿Miedo de qué? De que esto no funcione, de que te des cuenta en un mes o dos de que cometiste un error, de que Mateo se encariñe contigo y luego te vayas como se fue su papá. No puedo pasar por eso otra vez. No puedo hacerle eso a mi hijo». Leonardo apagó el motor y se giró para mirarla completamente. «No soy como él. No voy a desaparecer. Si empezamos esto es porque quiero intentarlo de verdad». Renata quería creerle. Quería creer que alguien como él podía querer estar con alguien como ella, pero la vida le había enseñado a no confiar tan fácilmente. «Necesito pensarlo», dijo finalmente. Leonardo asintió. «Tómate todo el tiempo que necesites». Renata bajó del coche y cargó a Mateo, que seguía dormido. Leonardo bajó también para ayudarla a subirlo al edificio. Cuando llegaron a la puerta del departamento, Mateo se despertó. «¿Ya llegamos?» Renata lo bajó. «Sí, mi amor, ya llegamos». Mateo se frotó los ojos y vio a Leonardo. «Gracias por llevarme a ver dinosaurios. Fue el mejor día de mi vida». Leonardo se arrodilló para estar a su altura. «De nada, campeón. Cuando quieras volvemos». Mateo lo abrazó. Leonardo se quedó quieto por un momento, claramente sin saber qué hacer, pero luego le devolvió el abrazo. Cuando Mateo entró al departamento, Leonardo se puso de pie. «Piénsalo», le dijo a Renata, «pero no tardes mucho. No soy bueno esperando». Y se fue. Renata cerró la puerta y se recargó contra ella. Mateo ya estaba en la sala sacando el dinosaurio de peluche de la bolsa.
Mami, Leonardo es muy bueno, ¿verdad que sí? Renata se sentó junto a él. Sí, mi amor, es muy bueno. ¿Crees que vuelva a visitarnos? Renata no sabía qué responder. Tal vez, mi amor, tal vez sí. Los siguientes días en la oficina fueron extraños. Leonardo no mencionó nada de lo que había dicho el domingo. Seguía siendo profesional, cordial, pero Renata notaba algo diferente en la forma en que la miraba, como si estuviera esperando. Patricia se dio cuenta también. ¿Pasó algo entre ustedes?, preguntó un día durante el almuerzo. Renata negó con la cabeza demasiado rápido. No. ¿Por qué preguntas? Patricia sonrió. Porque él está diferente. Y tú también. Los dos andan como pisando huevos alrededor del otro. Renata suspiró. Es complicado. Patricia se recargó en su silla. Mira, no sé qué está pasando exactamente, pero voy a decirte algo. Leonardo es buen hombre, exigente, workaholic, medio obsesivo, sí, pero buen hombre. No juega con la gente. Si te dijo algo es porque lo siente de verdad. Renata tomó su café. Pero somos muy diferentes. Él es millonario. Yo apenas puedo pagar mi renta. Patricia negó con la cabeza. Eso no importa tanto como crees. Lo que importa es si te trata bien, si te respeta, si te hace feliz. ¿Y lo hace? Renata pensó en el museo, en cómo Leonardo había pasado 3 horas viendo dinosaurios con Mateo sin aburrirse, en cómo le había preguntado su opinión sobre cosas de trabajo como si realmente le importara, en cómo la miraba cuando creía que ella no se daba cuenta. Sí, admitió, me hace feliz. Esa noche Renata le habló a doña Carmen. La vecina vino al departamento después de acostar a Mateo. ¿Qué pasa, mija? ¿Te oyes preocupada? Renata le contó todo. Sobre Leonardo, sobre el museo, sobre lo que él le había dicho. Doña Carmen escuchó sin interrumpir. Cuando Renata terminó, la señora se quedó callada por un momento. Luego dijo, ¿tú qué sientes por él? Renata se encogió de hombros. No lo sé. Me gusta. Me gusta cómo es con Mateo. Me gusta cómo me trata, pero me da miedo. Doña Carmen tomó su mano. Mija, siempre va a dar miedo. El amor siempre da miedo, pero no puedes quedarte sola toda la vida por miedo a que alguien te vuelva a lastimar. Marcos fue un cobarde, pero no todos los hombres son como él. Renata sintió que las lágrimas empezaban a salir. ¿Y si no funciona? ¿Y si Mateo sufre? Doña Carmen apretó su mano. ¿Y si funciona? ¿Y si Mateo gana un papá que lo quiera? ¿Y si tú ganas a alguien que te valore? No puedes vivir pensando en lo peor que puede pasar. A veces tienes que arriesgarte. El viernes Leonardo le pidió que se quedara después de que todos se fueran. Renata aceptó aunque sabía que esa conversación iba a cambiar algo entre ellos. Cuando la oficina se vació, Leonardo salió y se sentó en el escritorio frente a ella. ¿Ya pensaste en lo que te dije? Renata cerró su computadora. Sí. ¿Y? Renata respiró hondo. Tengo miedo. Leonardo asintió. Yo también. ¿De qué tienes miedo tú? Eres millonario. Tienes todo. Leonardo se rió sin humor. Tengo miedo de que esto no funcione y pierda la mejor secretaria que he tenido. Tengo miedo de lastimarte. Tengo miedo de no ser suficiente para ti y para Mateo. Tengo miedo de que te des cuenta de que solo soy un hombre que no sabe hacer otra cosa más que trabajar. Renata lo miró sorprendida. ¿Eso piensas? Leonardo se encogió de hombros. No sé ser pareja. Nunca lo he hecho. No sé cómo se cuida a un niño. No sé cómo se construye una familia. Pero quiero aprender. Contigo. Renata sintió que algo se rompía dentro de ella. Todos los muros que había construido durante 3 años para protegerse. Está bien, dijo en voz baja. Intentémoslo. Pero despacio. Sin presiones. Leonardo sonrió. Despacio. Sin presiones. Las siguientes semanas fueron diferentes. Leonardo y Renata seguían siendo profesionales en la oficina, pero después del trabajo empezaron a verse más. Cenas sencillas después de las juntas largas, paseos al parque con Mateo los fines de semana, conversaciones largas sobre todo y nada. Leonardo aprendió que a Renata le gustaba el café con mucha azúcar, aunque dijera que lo tomaba sin, que se mordía el labio cuando estaba nerviosa, que su risa verdadera era diferente a la risa educada que usaba en la oficina. Renata aprendió que Leonardo era terrible cocinando, pero siempre insistía en intentarlo, que le daba miedo la oscuridad aunque nunca lo admitiría, que con Mateo se convertía en alguien completamente diferente, más suave, más paciente, más humano. Mateo se había encariñado con Leonardo de una forma que asustaba y emocionaba a Renata al mismo tiempo.
El niño le preguntaba por él todos los días. ¿Cuándo iba a venir a visitarlos? Si iba a llevarlos otra vez al museo, si podía quedarse a cenar. Leonardo nunca decía que no. Siempre encontraba tiempo entre sus juntas interminables y sus proyectos urgentes para estar con ellos. Una noche, después de acostar a Mateo, Renata y Leonardo se sentaron en el pequeño sillón de la sala del departamento. Era viernes y habían cenado quesadillas porque era lo que había. Leonardo no se había quejado, se las había comido como si fueran la mejor cena del mundo. Renata lo observaba todavía sin creer completamente que esto estuviera pasando. ¿En qué piensas?, preguntó Leonardo. En que esto sigue sin sentirse real. Tú aquí en mi departamento, comiendo quesadillas. Leonardo sonrió. ¿Por qué no? Porque hace 3 meses yo estaba caminando bajo la lluvia sin dinero para el camión, y ahora estás aquí. Leonardo tomó su mano. Hace 3 meses yo estaba manejando solo a mi oficina, preguntándome si mi vida era solo trabajo, y ahora estoy aquí, contigo. Renata sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Tengo miedo de que despierte y todo esto haya sido un sueño. Leonardo acercó su cara a la de ella. No es un sueño. Estoy aquí, y no me voy a ningún lado. La besó, suave, cuidadoso, como si tuviera miedo de romperla. Renata le devolvió el beso sintiendo que algo en su pecho finalmente se relajaba. Algo que había estado tenso desde que Marcos se fue. Algo que había olvidado que podía sentir. Cuando se separaron, Leonardo la abrazó. Quedaron así, abrazados en el sillón viejo, escuchando los ruidos de la ciudad afuera, sintiendo que por primera vez en mucho tiempo, ninguno de los dos estaba solo. Un sábado, Leonardo las invitó a su casa, en Bosques de las Lomas. Renata nunca había estado ahí. Cuando llegaron se quedó sin palabras. La casa era enorme, 3 pisos, jardín con alberca, ventanales gigantes, muebles que probablemente costaban más que todo lo que ella había ganado en su vida. Mateo corrió emocionado por todas partes. Leonardo lo dejó explorar mientras le mostraba a Renata cada cuarto, pero mientras caminaban, Renata se dio cuenta de algo. La casa era hermosa, pero vacía. No había fotos en las paredes, no había nada personal. Era como un hotel caro, no como un hogar. Se siente solo aquí, dijo Leonardo como si le hubiera leído la mente. Es demasiado grande para una persona. Siempre lo supe, pero nunca me importó, porque casi no estaba aquí. Solo llegaba a dormir. Renata tocó uno de los sillones de la sala. Es hermoso, pero entiendo lo que dices. No se siente vivido. Leonardo la miró. Podría, si ustedes estuvieran aquí. Renata sintió que el corazón se le aceleraba. ¿Qué estás diciendo? Leonardo tomó sus manos. Sé que es pronto. Sé que apenas llevamos 2 meses conociéndonos de verdad, pero no quiero esperar más. No quiero seguir viviendo en esta casa vacía mientras ustedes están en ese departamento pequeño en Ecatepec. Quiero que se vengan a vivir aquí, tú y Mateo. Renata sintió que no podía respirar. Leonardo, eso es demasiado rápido. Leonardo negó con la cabeza. No lo es. No para mí. Te amo, Renata. Amo a tu hijo como si fuera mío. Quiero despertarme todos los días y que estén aquí. Quiero que Mateo tenga su propio cuarto. Quiero que tú no tengas que preocuparte por la renta o por llegar en camión. Quiero cuidarlas. A las 2. Renata empezó a llorar. No puedo aceptar eso. No puedo dejarte que pagues todo. No sería justo. Leonardo la abrazó. No estoy pidiendo que sea justo. Estoy pidiendo que me dejes hacer esto. Por favor. Mateo entró corriendo a la sala. Mami, hay una alberca. ¿Podemos nadar? Leonardo se arrodilló junto a él. Claro que pueden. ¿Te gustaría vivir aquí? Tener tu propio cuarto con todos tus juguetes. Mateo abrió los ojos. ¿De verdad? ¿Podemos vivir aquí? ¿Con Leonardo? Si tu mamá dice que sí. Mateo volteó a ver a Renata con súplica en los ojos. Di que sí, mami. Por favor. Renata los miraba a los dos. Leonardo arrodillado junto a su hijo, esperando su respuesta. Mateo con los ojos llenos de esperanza. Y supo que no podía decir que no. No porque tuviera miedo de quedarse sola. No porque necesitara el dinero. Sino porque esto era real. Lo que sentía por Leonardo era real. Y Mateo merecía tener una familia. Está bien, susurró. Vamos a intentarlo. Mateo gritó de emoción y abrazó a Leonardo. Leonardo se puso de pie y abrazó a Renata. Gracias, susurró en su oído. No te vas a arrepentir.
Se mudaron 2 semanas después. No tenían muchas cosas. Toda la vida de Renata cabía en 10 cajas. Ropa, juguetes de Mateo, algunos libros, la máquina de coser que le había prestado doña Carmen y que ahora era suya. Leonardo contrató una camioneta y él mismo ayudó a cargar todo. Cuando llegaron a la casa, Leonardo ya había preparado el cuarto de Mateo. Lo había pintado de azul con dinosaurios en las paredes. Había comprado una cama nueva, juguetes, una cómoda llena de ropa. Mateo lloró de felicidad cuando lo vio. «Es el cuarto más bonito del mundo», dijo. El cuarto de Renata era el principal, junto al de Leonardo. Él no presionó para que durmieran juntos. Le dijo que podía tomar todo el tiempo que necesitara. Pero esa primera noche, después de acostar a Mateo, Renata fue a buscarlo. Lo encontró en su cuarto leyendo. «¿Puedo quedarme aquí?», preguntó. Leonardo dejó el libro. Siempre. Durmieron abrazados esa noche, y todas las noches después de esa. Los primeros meses fueron un ajuste. Renata seguía trabajando como secretaria de Leonardo, pero ahora llegaban juntos a la oficina. Patricia bromeaba diciendo que finalmente Leonardo se veía como una persona normal. Mateo empezó en una escuela nueva cerca de la casa, una escuela privada donde había maestros de arte, de música, donde los niños tenían uniformes limpios y libros nuevos. Renata lloraba cada vez que lo dejaba ahí, pensando en todo lo que su hijo no había tenido antes, pero Leonardo le recordaba que ahora lo tenía, y que era lo único que importaba. Doña Carmen los visitaba seguido. Leonardo insistió en que viniera a quedarse cuando quisiera. Le preparó un cuarto en el 3er piso, y le dijo que esa era su casa también. La señora lloraba cada vez diciendo que nunca había conocido a un hombre tan bueno. Una noche, 6 meses después de que se mudaran, Leonardo llegó temprano del trabajo. Encontró a Renata y Mateo en el jardín. Mateo perseguía mariposas mientras Renata lo observaba desde una silla. Leonardo se sentó junto a ella. «¿Feliz?», preguntó. Renata lo miró. «Más de lo que nunca pensé que podía ser». Leonardo sacó una pequeña caja de su bolsillo. «Entonces tal vez es buen momento para esto». Abrió la caja. Dentro había un anillo sencillo, una banda de oro con un diamante pequeño. No era ostentoso, no era exagerado, era perfecto. Renata se quedó sin palabras. Leonardo se arrodilló frente a ella. «Sé que no soy perfecto. Sé que trabajo demasiado y que a veces olvido comer. Sé que no sé mucho de ser papá o esposo, pero quiero aprender. Contigo, con Mateo. Quiero que esto sea oficial. Quiero que seas mi esposa. ¿Te quieres casar conmigo?». Renata lloraba tanto que apenas podía ver el anillo. «Sí», logró decir. «Sí quiero». Leonardo se puso de pie y la besó. Mateo corrió hacia ellos. «¿Qué pasa? ¿Por qué llora mami?». Leonardo lo cargó. «Porque tu mamá y yo nos vamos a casar. ¿Eso significa que vas a ser mi papá de verdad?». Leonardo sintió que se le cerraba la garganta. «Si tú quieres». Mateo lo abrazó fuerte. «Sí, quiero. Te quiero mucho, Leonardo». Leonardo lo abrazó sintiendo que algo se acomodaba en su pecho, algo que no sabía que le faltaba hasta que lo tuvo. «Yo también te quiero mucho, campeón». Los 3 se quedaron abrazados en el jardín mientras el sol se ponía. Una familia que no había planeado ninguno, pero que ahora no podían imaginar perder. Se casaron 3 meses después, en una ceremonia pequeña en el jardín de la casa. Solo gente cercana. Patricia lloró durante toda la ceremonia. Doña Carmen fue la madrina. Mateo llevó los anillos con orgullo. Cuando el juez los declaró marido y mujer, todos aplaudieron. Leonardo besó a Renata y luego cargó a Mateo. Los 3 juntos. Una familia real. Renata miró a su alrededor, a las personas que amaba, a la casa que ahora era suya, al hombre que la había visto bajo la lluvia y había decidido que valía la pena. Había caminado 10 kilómetros bajo una tormenta sin saber que ese día cambiaría su vida para siempre. Que ese día conocería al hombre que le devolvería la fe en el amor. Que ese día comenzaría la familia que siempre había soñado, pero nunca creyó posible. Leonardo la apretó contra él. «¿En qué piensas? ¿En qué valió la pena? Cada paso bajo la lluvia, cada momento difícil, todo valió la pena porque me trajo aquí, contigo». Leonardo sonrió. «Conmigo, con nosotros, para siempre».